Tradicionalmente se ha vinculado la palabra familia y sus términos asociados a la raíz fames, hambre, de forma que familia es aquel conjunto de personas que se alimentan en una misma casa y a la que un pater familias tiene el deber de alimentar. En otras palabras, dice que familia es aquella que come en la misma casa y gracias al padre. No por nada esta definición me hizo acordar a mi abuelo Maxi y una conversación que tuvimos hace unos meses. Aquella vez le pregunté cómo había sido la adolescencia de mi papá y sus hermanos. En nuestra charla llena de anécdotas graciosas y cuentos sobre lo que era ser joven 30 años atrás, me frené a pensar lo poco que mi papá me había hablado alguna vez de su adolescencia. Y ahí fue cuando la charla se volvió un poco más seria. Mi abuelo me contó que papá siempre fue el más débil de la familia, por no decir el más cagón, que de hecho hoy en día lo sigue siendo. Que siempre lo tuvo que defender y que eso de vez en cuando le traía problemas con mi abuela. Mis tíos nunca lo dejaron en paz. Las jodas y los chistes eran constantes. Para que se den una idea, les voy a contar una anécdota. Una noche de 1987, papá volvía de trabajar en la Sanelita 50 por calle Ayacucho al fondo, sin una luz más que la de la moto. En esas noches estaba muy de moda La Llorona, esa mujer vestida de blanco con los pelos adelante de la cara, seguro la conocen, papá también. Ella era capaz de hacer que la Sanelita levante la misma velocidad que un auto de Fórmula 1. Y milagrosamente se podría decir que ningún animal o ser humano resultó herido en esas noches, porque sueñen con que papá abra los ojos en el trayecto. Mi tío Emir, sabiendo todo esto, aprovechó y lo esperó al lado de un árbol, arriba de un árbol que había al lado del portón, para saltarle a tan solo 2 centímetros al lado de él y darle el susto más grande de su vida. Todavía en casa no podemos creer cómo papá sobrevivió a eso. En nuestros encuentros TED, escuchando a una compañera hablar sobre los cambios que había transitado en su vida, me puse a pensar por qué nunca habló de un duelo, como si casi ese duelo no lo hubiese vivido. ¿Cómo hace, pienso yo, si yo con cada cambio que tengo en mi vida tengo tantas crisis como células en el cuerpo? Dicen que en el duelo se pasa por 5 fases. Negación, que al principio puede amortiguar el golpe, pero no dura para siempre, porque en algún momento chocamos contra la realidad. Ira, buscamos posibles culpables o responsables de lo sucedido. Negociación, nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si? Depresión, nos invade el sentimiento de tristeza profunda. Y aceptación, volvemos a sentir alegría y placer. Ahora, ¿se pueden imaginar cuando una familia entera tiene que vivir al mismo tiempo una situación de duelo? ¿Y si es porque uno de los integrantes de la familia es el afectado? Como dije antes, en casa nunca se habló de la adolescencia de papá. Recién ahora, con 17 años, sentada en una mesa rectangular, mi abuelo enfrente y unos mates de por medio, pude tener la conversación que probablemente más esperé en mi vida, aquella que esperaba para llegar a la etapa 5. Mi papá, sus hermanos y su mamá pasaron por un duelo tan grande y tan difícil de explicar que ahora necesitaría esa mesa, unas horas y unos mates de Maxi. Él es papá. Papá es de esas personas que nunca la vas a ver enojado o de mal humor. Siempre va a tener una sonrisa en la cara y un chiste para contarte. Ahora, cuando pienso la pregunta, ¿vos a quién admirás? Se me vienen muchas personas a la cabeza, como por ejemplo mis abuelas o mis abuelos. Pero hay 2 en particular que siempre las tengo ahí. Esas personas todos los días veo algo de lo que admirar. Su fortaleza, su amor, su alegría. Una es papá. La otra, espero que escuchándome sepa de quién hablo. Muchas gracias.